Solo Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará. Buen día, bendiciones, ¿cómo están? Supongo que bien, no van a decir, ahí andamos. Ahora mucho mejor, amén. El Señor está en medio nuestro y eso es causa de gozo para nosotros. ¿Qué sería de nosotros si no estuviese, no? Tenemos que darle gracias y ser agradecidos. Darle gracias porque un día Él nos rescató, nos perdonó, nos trajo a su reino. Amén. Y una vez que nos trajo, empezamos a dejar cosas, nos arrepentimos, empezamos a aprender, a escuchar, a dejar de lado el pecado, a ir perfeccionándonos día a día, hasta el día de hoy, ¿no? Porque seguimos. El tema es cuando uno en los años se acomoda a eso. Me van a decir, ¿pero qué está mal? O sea, si estamos aprendiendo, estamos perfeccionando, estamos cambiando. Cuando uno se acomoda está mal. Cuando uno se acostumbra a algo está mal. Porque cuando uno se acostumbra y se acomoda, lo que hagamos carece de esfuerzo. Ya no hay tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos bien. Ya alcanzamos una línea. Entonces nos manejamos ahí porque sabemos que nos va bien ahí. Estamos ahí, estamos bien con el Señor, con los hermanos. Y alcanzamos eso que uno cree que es lo ideal. Ahora me van a entender qué es lo que le quiero decir. Vamos a buscar Mateo capítulo 11, versículo 12. Son palabras de Jesús a los discípulos. Resulta que Juan el Bautista había mandado a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente era Jesús. ¿No? Pasó algo así. Se le hace corta porque hoy vamos a leer bastante. Así que le voy a pedir que me tengan paciencia. Y bueno, dice que estos discípulos de Juan llegaron a donde estaba Jesús y le preguntaron, ¿eres tú, Jesús? Dice, bueno, miren lo que hago, ¿no? Los sordos oyen, los ciegos ven, ¿no? Hay milagros. Véanlo por ustedes mismos. Vayan y díganle a Juan de que sí, de que está pasando todo esto y Juan se va a dar cuenta. Después se van y queda él con los discípulos y le dice, le habla de Juan, pero en el versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
siempre leí este pasaje y nunca sinceramente me detuve a buscarle por qué lo dice de esta forma Jesús, por qué usa la palabra violencia. Hoy en día la palabra violencia o ser violento no es bueno. Hoy se habla mucho de la violencia, ¿no? Y hay muchos tipos de violencia, lamentablemente, para mal. Acá Jesús habla de la violencia. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos solamente lo arrebatan. Nosotros, desde que nos convertimos, vivimos en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y siempre hablamos de un reino. Hablamos de un evangelio, que es el evangelio del reino de Dios. Entonces, este versículo yo lo traje a mi vida actual. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces yo digo, yo quiero este reino, yo no me quiero alejar del reino, quiero tomar esto, ¿no? ¿Y cómo lo tengo que tomar? ¿No? Y ahí empecé y el Señor me empezaba a decir, ¿qué es ser violento para Él? Violento es aquel que toma algo por la fuerza y doblega voluntades. Todo tipo de violencia es por una fuerza extrema o sobre la que comúnmente se ejerce sobre algo. Y la violencia tiende a doblegar, ¿no? Y se basta de todos los medios para llevar a un fin. Esa es la violencia. Uno cuando escucha la palabra violencia viene la física, ¿no? Cuando se matan a palo, cuando se golpean, ¿no? Ese tipo de violencia, que uno usa la fuerza por demás. Entonces, y arrebatar, que es otro de los verbos, un verbo que se usa acá, arrebatan, es también, es tomar algo por la fuerza. El violento es el que ejerce y arrebata. Entonces digo, bueno, pero ¿cómo? Si el Señor me da todo, o sea, Él me dio todo, porque nos da todo el Señor o no. Ahora, no me acostumbro a eso, porque yo sé que me lo dio. Y el ser violento es en el día a día mío. Y a eso quiero llegar. Yo tengo que anhelarlo. Hoy, en una de las últimas alabanzas decíamos, te anhelo a ti, Señor, te necesito. El violento actúa porque quiere algo, necesita algo, desea algo, ¿no? Y si arrebatamos algo es porque lo queremos. Entonces eso siempre tiene que estar en nosotros. Entonces la pregunta que yo me hacía era, ¿realmente anhelo como para actuar violentamente y tomar el reino de Dios? ¿O fue al principio y hoy ya bajé un poquito ya no busco tanto, ya no anhelo tanto? Entonces el Señor me alentaba a tomarlo por la fuerza. Entonces eso me llevaba a que me tengo que esforzar más, a que tengo que usar más mi fuerza, porque ahí sí es algo que yo tengo que hacer. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas
eran hasta Juan, vuelvo a decir algo medio parecido, desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Y todos se esfuerzan en él. Entonces uno cuando lee esto, y bueno, es para los que no conocen todavía al Señor, es para los que se predica este evangelio, pero hasta hoy en día seguimos escuchando el evangelio, nosotros no. ¿Seguimos escuchando el evangelio del reino o no? En los grupos caseros, los días domingos, nos siguen anunciando el reino de Dios. No es que se dejó de hablar del reino de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y todos qué hacen? Decía, y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿No? Hoy en día sabemos que estamos en el reino de Dios, porque sabemos que estamos. Pero eso no quiere decir que tengo que aflojar, que tengo que acostumbrarme. Por eso yo empecé diciendo que no tengo que acostumbrarme. Cada día tengo que hacer un esfuerzo más. ¿Para qué? Para arrebatarlo, para tomarlo, para ser parte otra vez de ese reino. Es el levantarme en el día a día. Amén. Y vamos a buscar ahora Josué 1:7. Que es un pasaje reconocido, ¿no? Recién hablamos del violento, pero una de las características que también tiene el violento es que tiene que ser valiente para hacer lo que hace. Yo no creo que un cobarde sea violento. En algún punto se tiene que atrever, en algún punto tiene que ser atrevido para hacer lo que hace. Dice, vamos a leer del 7 al 9. Estas son palabras de Dios a Josué después de que, una vez que él tiene que hacer ingresar al pueblo a la tierra prometida. Y le dice, entre otras cosas, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Uno cuando lee y escucha este pasaje, ¿qué pasa con nuestra fe? Crece, ¿no? Está bien, se lo dijo Josué, pero la palabra es para mí también, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención, Josué sabía que tenía que pelear. Bueno, tenía que batallar para tomar la tierra. Porque no es que dijo, bueno, acá tienen la tierra, pasen, disfrútenla. Tenían que luchar. ¿Por qué? Porque en esos pueblos había gente pagana que servían a otros dioses que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Y no le iban a querer dar la tierra de una, ¿no? Entonces, tenían que pelear. Ahora, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No fue para que pelee, para que luche. Si ustedes leen y dicen, no es, mirá, esforzate y sé valiente porque tenés que pelear, tenés que matar, tenés que destruir. No fue para eso. Él lo mandó a que se esfuerce y sea valiente en una cosa. Que era ser obediente a él. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, ¿no?, conforme a la voluntad, a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y después le dice que no te apartes.
pero de cuidar de hacer. No le pide esforzarte y ser valiente porque no tengas miedo porque vas a tener que derrotar, no tenés que caerte, no. En cumplir la voluntad de Dios, en seguir bajo los mandamientos de Dios. En eso le pide. Después Dios se iba a encargar, porque Dios sabía que Él le podía dar la victoria cuando Él quería y como Él quería. Eso es lo de menos para Dios. Hoy hablábamos también, Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos saca del pozo. Él es nuestro refugio. ¿A dónde vamos a ir? ¿No? Eso ya está. Eso es lo que le quería decir. Esforzate en guardar mi palabra y en guiar a este pueblo a que sea obediente a mí. No quiero que conquistes, por eso yo te lo voy a dar. Pero no te apartes de mí. Amén. Entonces, eso es lo que Dios le decía a Josué. Dios nos dice a nosotros: esfuércense. Y esa es la palabra. Tenemos que esforzarnos. Un poquito más. Porque en el Señor tenemos todo, y esto lo van a escuchar durante todo el mensaje. En el Señor tenemos todo, pero a nosotros nos corresponde esforzarnos. Amén. Y sean valientes. El valiente es el que no le importa quién está delante, va al frente. ¿No? Es el atrevido, es el que va, el que actúa en fe. Porque también tiene que creer que va a vencer. El que pierde el miedo y va. Ese es el valiente. El que no le importe lo que puede pasar, sino que actúa por lo que Dios dice. En nuestro caso. Amén. Entre todas las definiciones que busqué de valentía, había una que me llamó la atención, que era la valentía moral. La valentía moral es aquella, es hacer lo que uno sabe que es correcto, ¿no? A pesar del temor al rechazo o al ridículo. Esa es la valentía moral. Está bien, quizás lo saqué de un libro de psicología, no sé. Pero en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer, muchas veces eso está en nuestra mente, en hacer lo correcto. Y sabés lo que puede venir por hacer lo correcto. Ahí vos demostrás si sos valiente. Ahí demostramos nuestra valentía real. Acá somos todos valientes. Acá adentro somos todos valientes. Afuera, donde nos movemos, donde yo me muevo, en las decisiones que tengo que tomar, ahí demuestro mi valentía. Y me llamó la atención esa definición. Así que bueno, en nuestros tiempos, esta valentía es la que quizás más presente está en nosotros, es la que se tiene que hacer ver y es la que se va a ver después, en hechos. Amén. Y el valiente, ahora voy a dar algunas cosas en las que el valiente hace por la que se debe caracterizar en el reino de Dios. ¿Amén? Y vamos a verlo con ejemplo, por eso dije que vamos a leer bastante. ¿En qué tenemos que ser valientes? Eso es lo que yo me preguntaba. ¿En qué tengo que ser valiente? En dos cosas.
en amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Con toda mi alma, toda mi mente, y al prójimo, ¿no? Con acciones. Y en eso se ve la valentía por lo que hago. Vamos a ver algunos ejemplos de personajes bíblicos que fueron valientes y el por qué. Génesis 22. El primero, el valiente obedece. El valiente se tiene que caracterizar por la obediencia. Abraham, Dios le pide que sacrifique a su hijo, al único, ¿no? Al que él amaba, le pide que sacrifique a su hijo. En ningún momento se ve que Abraham confronta con Dios, no está escrito, y lo hace. Lo hace, a pesar de que Dios le había prometido un hijo, ¿no? Y que a partir de él iba a ser la descendencia. De un día para otro le dice, bueno, ahora sacrifícame a tu hijo. Yo trato de entender lo que pensaba Abraham en ese momento, pero la verdad obedeció, a pesar de lo que Dios le había pedido. Fue obediente. Y nosotros tenemos que ser obedientes en todo lo que Él nos pida. Amén. ¿Por qué? Porque es nuestra fe. Decimos que amamos a Dios. Dijimos que en eso tenemos que ser valientes y demostrar el amor. Segundo, Mateo 26, 39. Nuestro mejor ejemplo, nuestro mayor ejemplo, Jesús. El valiente se niega a su voluntad. Mateo 26, 39. Jesús estaba en el monte, orando, que también todos lo conocemos, a este pasaje. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En toda su angustia, él sabía lo que iba a pasar y yo me atrevo a decir que él no quería. No quería, si no, no hubiese dicho eso. Padre, si es posible, yo no quiero pasar por esto, pero no quiero que se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. El valiente se niega, a pesar de las consecuencias. Amén. El valiente huye. Ahora ustedes me dicen, ¿cómo que huye? El valiente no es el que va enfrente, el valiente huye. Y esto lo podemos ver en José. José. ¿Saben quién es José? José era uno de los hijos de Jacob, ¿no? El anteúltimo. Vendido por sus hermanos como esclavo, porque no lo querían, porque sentían envidia de él. Y lo llevaron a Egipto. Esto está en Génesis 39. Pero vamos a leer solo el versículo 12. Y bueno, lo compró Potifar, ¿no? Lo puso a que haga todos los quehaceres de su casa. Vio que lo que hacía prosperaba. Lo puso un poco más adentro de su casa, como mayordomo. Era el segundo después de él, en la casa. Y bueno, y Potifar tenía a su esposa.
Y se ve que Potifar era bastante ocupado, se iba todo el tiempo y quedaba la esposa en la casa. Y como José era atractivo, quería estar con él. La esposa de Potifar quería estar con José. Se lo comunicó varias veces que se acueste con ella. Él se rehusaba, ¿no? Hasta que un día, dice que estando solo no había nadie donde ellos estaban. Dice que ella lo agarró de la ropa diciendo duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ahora, ¿fue cobarde José porque salió corriendo? No sos hombre vos, salís corriendo. O sea, estamos solos. Se fue corriendo. Huyó semidesnudo. ¿Por qué? Porque no quería fallarle a Dios. Él tenía temor de Dios. Y el temor a Dios nos hace huir. ¿De dónde? De donde rozamos el pecado. Donde hay pecado, donde está la tentación, mejor huir. Ahora, cuando leía esto yo me preguntaba, digo, José, después de todo lo que Dios estaba haciendo con él, ¿no? De todo lo que él había crecido, él se mantuvo fiel. Él sufrió bastante, pero aún así, él se mantuvo fiel a Dios. El valiente, fue valiente. ¿Por qué? Porque no quiso fallar a Dios. ¿No? Pudo más que la carne. Otro punto, el valiente no se contamina. Esto lo podemos ver en Daniel, capítulo 1, cuando varios jóvenes varones fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Y fueron tomados como para adoctrinarlos por el rey, al punto de decir, bueno, ustedes van a comer de mi comida, van a estar cerca mío, van a aprender, se les va a enseñar. Pero Daniel dice en el versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y fue así. Cayó en gracia con este jefe, que también como que se animó a contradecir o a hacer algo que el rey no le había dicho que haga. Dice que al fin de tanto tiempo, cuando el rey los llamó, los vieron, el rostro de Daniel y de otros que estaban con él resplandecían mucho más que los que habían comido de la comida del rey y participaban en todo lo que el rey hacía. Ahora, él propuso en su corazón. No dice, él propuso en su corazón. Nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón, el no contaminarnos con lo que hay en el mundo, con lo que el mundo me ofrece. No enredarme con los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque tengo que agradar a alguien, a uno. Aquel que me tomó, aquel que me hizo parte de este reino. Amén. Entonces, pero tenemos que proponernos acá el no contaminar.
Otro, el valiente muere cada día. Pablo en sus cartas nombra varios versículos donde hay que morir al viejo hombre, ¿no? Donde la vieja vida ya pasó, ¿no? Que tenemos que hacer morir las obras del pecado. Colosenses 3:5 del 5 al 7 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Haced morir. El valiente muere y hace morir las obras de la carne. No vive según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Y Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El 2 dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Estamos muertos al pecado. Amén. Y eso tenemos que llevarlo siempre. Nosotros antes vivíamos en el pecado. Hoy tenemos que morir. ¿Y eso cuándo? Todos los días, ¿no? Hemos sepultado juntamente con Cristo. Amén. Pablo en otra de sus cartas decía también: para mí el morir, ¿quién era? El vivir, perdón, es Cristo. Y el morir es ganancia. Nuestra vida está en Cristo. Y tenemos que morir, ¿por qué? No porque vamos a ir al cielo, eso, sino por lo que el Señor hace en nosotros en esa muerte. ¿Sí? Uno se muere a hacer la voluntad de uno. Uno se muere a no pecar, al pecado. Y el Señor te recompensa, ¿o no? Hoy no lo vamos a hacer por la recompensa, sino por el temor a Dios y porque le amamos, pero el Señor te recompensa. Amén. Y añade, y añade, y añade día a día lo que Él quiere en nosotros. Amén. El valiente no niega su fe. ¿Conocen la historia de Sadrac, Mesac y Abednego? Los tres varones tirados al horno de fuego. ¿Sí, no? Eso está en Daniel 3:17. En Daniel 3 está, pero vamos a leer el 17 y 18. Estos tres varones no se postraron delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había creado. Él había dicho que cuando suenen los instrumentos tenían que postrarse, si no iban a ser todos arrojados a un horno de fuego. Estos tres varones amaban a Dios. Entonces, cuando vieron que no se arrodillaron, fueron llevados delante del rey. Y el rey le dijo: ¿están dispuestos ahora que están delante mío a postrarse cuando suenen los instrumentos? Y ellos dijeron que no. Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ese y si no me re gusta a mí. Porque ellos sabían también en qué Dios creían. Ellos sabían. Y yo pienso que experiencias con el Señor tenían. No lo dice, pero yo creo que sí, porque esa fe no es normal. Es decir, no lo voy a hacer, porque mi Dios tiene el poder para librarme de ese horno. Y si no, y si no, y si Dios no cambia, y si Dios no cumple con lo que uno piensa que Dios puede hacer, ¿qué? ¿Y si Dios no me sana? ¿Y si Dios no me da eso que me hace falta? ¿Qué? Esa es la pregunta más. ¿Qué? Bueno, ahí se demuestra la valentía. Y si no, no te voy a adorar. No voy a adorar esta estatua. Por más que me diga lo que me diga. No niego mi fe. Yo creo en Cristo, creo en Dios, creo en este reino. No necesito más. Me voy con Cristo. ¿No? En ese y si no. Después sabemos cómo termina, ¿no? Que son arrojados, el horno es calentado 7 veces más. Dice que ni un pelo se les quemó, ni el olor a quemado tenía, y que había alguien más con ellos. Entonces, ¿qué hizo el rey? Glorificó a Dios. ¿No? Esa es más o menos la historia. Después leanla porque es de bendición. Toda la palabra es de bendición. Entonces, el valiente no niega su fe. Y después hay uno que no podía faltar. Un chiquitito así que peleó contra un gigante. David. ¿Qué hizo David? ¿Qué se imaginan que hizo? Defendió este reino. Defendió el reino. Él quizás no tenía que estar ahí. Porque dice que le había ido a llevar comida a los hermanos. Cayó, escuchó que alguien blasfemaba en contra de Dios. Y que se creía invencible. Y él no dejó que hablen así de Dios. ¿Cómo puede ser que estén hablando así del pueblo de Dios, de mi Dios? ¿Quién se cree que es este? Yo vengo contra ti en el nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos. Defiende el reino. El valiente defiende el reino. Amén. Nosotros tenemos que defender el reino de Dios. Amén. Porque es en donde vivimos. Es en donde nos movemos. Amén. Y todas esas cosas que yo nombré, que caracterizan al valiente, requieren de esfuerzo. Requieren de un esfuerzo. De parte mía. Segunda de Timoteo 2:1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo. A Timoteo también le dijo, tenés que esforzarte. ¿No? Timoteo fue enseñado por Pablo, pero lo alentaba.
a que se esfuerce más. ¿No? En lo que Dios hizo por vos, en lo que Cristo hizo por vos, por lo que Él hizo. Esforzate en la gracia. Amén. Tenemos que esforzarnos cada día, porque el esfuerzo es innegociable. No puedo dejar de esforzarme. Por eso dije, no podemos acomodarnos, porque el que se acomoda deja de esforzarse. ¿No? El que se acostumbra deja de esforzarse. No, pero si el Señor obra y sí, pero si vos sentís en tu vida que estás siempre igual, por más que veas que Dios está y que requiere de algo más de uno. Tenemos que esforzarnos más en Él. Porque el Señor siempre quiere darnos más, siempre escuchamos eso. El Señor nos quiere dar más, tiene más para nosotros, ¿sí? Y es verdad, y que crezcamos más. Y quiere hacer más cosas a través nuestro. Pero requiere de un esfuerzo, de parte mía. ¿Sí? ¿Amén? Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Exhorta, anima. Pablo estaba animando a que no claudiquen en esto, a que se mantengan firmes con esto, a que lo sigan haciendo, a que se esfuercen en esto. Amén. Y en esas cosas en las que nosotros tenemos que esforzarnos. Debemos siempre tener la guardia alta, ¿no? Siempre estar listo, siempre estar presto. Hay cosas que no tenemos que dejar de hacer y en las cuales tenemos que esforzarnos en el día a día. No podemos dejar de buscarlo. Amén. No debemos dejar de amar al prójimo. No debemos dejar de lado la palabra del Señor. No debemos dejar de predicar su evangelio. Debemos revisar siempre nuestro testimonio. Debemos mantener viva nuestra relación con el Espíritu Santo. Son cosas que uno sabe que tiene que hacerlo. Uno sabe porque está en la palabra, porque nos enseñan, pero son cosas en las que nos tenemos que esforzar, porque cuando dejamos de esforzarnos, no las hacemos más. O las hacemos cada tanto. Cuando nos vuelven a hablar de eso o cuando nos sentimos mal. Pero debe ser todos los días. El esfuerzo es de todos los días. La gracia del Señor está sobre nosotros. El perdón está sobre nosotros. Las bendiciones están sobre nosotros. Pero el esfuerzo no lo puede hacer el Señor. Ya lo hizo. Una vez. Eso nos corresponde hacer nosotros. Amén.
Y ahora le voy a dar un ejemplo. A ver, algún episodio que se acuerden ustedes cuando eran chicos. Algunos hace poquito, otros hace bastante más. O en algún momento donde no quisieron ir a algún lado solos. Ya sea a comprar, sea a un mandado que le hayan hecho hacer. Yo me acuerdo de uno, a mí no me pasó porque yo siempre fui valiente. Me acuerdo de yo realmente a mí no me acuerdo, pero si no... Juanma, mi hermano, entonces tenía 8 años, 9 años, no me acuerdo. Y yo estaba haciendo otras cosas en casa. Entonces, mi mamá le dice, hijo, andás acá a la esquina a comprar, pero está cerrado. Bueno, anda acá a la vuelta. No era tan tarde. Bueno, no quiero ir. Dice. No, andá, te estoy diciendo que tenés que ir. Andá a tomar. Era ir a comprar pan capaz, pero no. No quiero. Y no le decía, pero ¿qué tenés miedo? No, pero no quiero y no tengo ganas. Entonces, le insistió tantas veces que no quiso. Entonces, bueno, Marcia, andá a acompañar a tu hermano que tiene que ir. Y ahí le cambió el semblante. Le cambió la cara. Dijo, vamos. Ahora él era el que me apuraba a mí para ir, ¿no? Pero no era que ibas a ir, lo quería decir. Bueno, vamos. Preguntándole, ¿por qué no quería ir? Porque yo también fui medio chinchudo, pues, o sea, si te está mandando a vos, yo no quiero ir. Entonces fui, y tenía miedo. No quería ir solo, quería ir acompañado, ¿no? Ahí siempre en la esquina se juntaban algunos chicos también medio... ustedes saben. Entonces, fuimos, pero ¿qué nos hacen? A ver, muchas veces necesitamos de alguien que vaya con nosotros. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que vamos a tener miedo, ¿no? Y es de valiente pedir ayuda. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que parte de ser valiente también es saber la debilidad y que necesitas la ayuda. Y el cuerpo de Cristo, la gracia abunda, gracias a Dios. Y hay hermanos que nos pueden ayudar para que no estemos solos, para no seguir solos, por un tiempo aunque sea. Pero ahí también se demuestra la valentía, en reconocer que necesitamos de otro. Amén. Entonces, pero hay alguien que está siempre con nosotros, que es el Espíritu, ¿no? Entonces yo cuando leía esto y se me venía este ejemplo, es el que está conmigo siempre. Pero ¿qué pasa? Es quizás, y esto es un error que cometemos, al que menos en cuenta tenemos. Porque sabemos que está. Como sabemos que está, a veces nos olvidamos de que está. Y cuando sentimos temor, quizás el primero que tendríamos que ir es a Él. Y no lo hacemos a veces. Y nos quedamos con que no nos animamos, con que no tenemos miedo, con que tenemos miedo, temores. Pero el Espíritu está con nosotros. Y hay versículos y hay pasajes en los que el Señor, en los que Dios nos promete su presencia. Amén. Entonces, violentos para arrebatar el reino, esforzados, valientes. Pero siempre teniendo en cuenta que el Señor está con nosotros. Amén.
En Josué 1:9 que habíamos leído, nos dice: mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Siempre leemos esto y nuestra fe ya está. Yo sé que el Señor está conmigo. Amén. Pero dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y hoy ya sabemos un poquito más de lo que es. Si bien siempre lo subimos o lo escuchamos, el Señor nos habló sobre esforzarnos y ser valientes. Y Él estará con nosotros siempre, a donde quiera que vayamos. Amén. Después Mateo 28:20, la gran comisión. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? Id y predicad el Evangelio a todas las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen todo lo que yo les mandé. ¿Y qué va a pasar? Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, son promesas y que tenemos que creer y aferrarnos porque el Señor está con nosotros. Hechos 18:9 y 10. Este es algo que le pasó a Pablo. Quizás Pablo también estaba medio como nosotros, a veces, que tenía miedo. Estaba en Corinto, ¿no? Y dice que entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y lo mismo nos dice el Señor hoy a nosotros, ¿no? Cuando tengamos algún tipo de temor, cuando tengamos que responder, cuando tenemos que hablar, no temas. Habla, no calles, porque yo estoy con vos. Amén. Y un pasaje que también muchos conocemos, cuando Dios le habla a Moisés. Moisés era alguien que dependía mucho de Dios desde el inicio, desde que Dios lo llamó de la zarza. Porque él se sabía, reconocía lo que era. Yo soy torpe para hablar, ¿no? Desde ese momento él reconoció lo que era, ¿no? Y la necesidad que tenía de que Dios esté siempre. Entonces, en Éxodo 33, 14 y 15, dice que Moisés no quería moverse si Dios no iba con él. En las charlas que tuvo Moisés con Dios, estas fueron una de las... Dice, y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, nosotros tenemos que tener esa dependencia de Dios, de la presencia del Señor. No hacer algo, no movernos de algo, sin estar seguro de que Él va a estar conmigo, ¿no? Y dice: y mi presencia va a ir contigo, y yo te voy a dar descanso. ¿Sí? O sea, Dios en toda la palabra, estos son algunos, pero hay muchos otros versículos donde Dios promete su presencia, ¿no? El que Dios dice que va a estar con nosotros. Y yo creo que sin Él no podríamos hacer nada. Nada.
¿no? Creo que habíamos leído primera de Tesalonicense, ¿no? Que termina como diciendo el pasaje, fiel es el que os llama y también el que lo hará, ¿no? Tenemos que esforzarnos, pero el Señor está atrás nuestro. Está adelante porque nos guía, pero también está atrás. Por eso decimos que está en todos lados, ¿no? Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer también. Amén. Así que bueno, era esto lo que yo le quería compartir, que me hizo bien y que me exhortó a que me tengo que esforzar y animar, ¿no? Porque Él va a estar conmigo. Él va a estar conmigo. Amén. Y va a estar con cada uno de nosotros. Amén.